A esta hora saludamos vía Skype desde Washington a Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial. Augusto, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Janet, buenos días, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien. Escucho súper bien y mi público también. Y quisiera conversar con usted sobre un artículo que fue publicado en Diario El Comercio con 4 propuestas de reforma laboral que hace usted junto a otros economistas reconocidos del país, Abelardo Pachano, también José Hidalgo. Y quisiera que la revisemos en conjunto para ver cuál es esta propuesta que ustedes plantean como indispensable para que podamos tener un resultado positivo, efectivo y el 60% de la población pues consiga trabajo y no siga sin él. Entonces, no sé si podemos ir una por una, Augusto, de la manera más rápida, como siempre, por cuestión de tiempo. Claro, Janet. Mira, el hecho de que 4 economistas nos hayamos animado a proponer 4 propuestas específicas es motivado por la necesidad de tener una discusión nacional sobre un tema tan importante y trascendental como es la reforma laboral. Y creo que hay que poner ya cosas específicas sobre la mesa para la consideración de la ciudadanía y incluso del gobierno que va a tener que proponer su reforma pronto. La primera, que nos parece la más importante a nosotros, tiene que ver con los costos de despido. Los costos de despido en el Ecuador son muy altos, quizás los más altos de América Latina, y reflejan una filosofía de antaño, que era la de tratar de proteger el puesto de trabajo del trabajador, tratar de que la gente se quede en la misma empresa durante toda su vida. El problema es que esa buena intención tiene resultados completamente negativos, porque las empresas tienen muy pocos incentivos a crear empleos si saben que hay un alto costo de despido y que a lo mejor les toca lidiar con trabajadores que son ineficientes. Entonces, nuestra primera propuesta específicamente es bajarlo el costo de despido significativamente. Por ejemplo, ampliar el periodo de prueba a 12 meses, durante los cuales no hay costo de despido. Eliminar el costo de desahucio cuando el trabajador renuncia voluntariamente. Y en caso de despidos intempestivos, que el pago sea equivalente a un mes de trabajo, a un mes de sueldo por cada año de trabajo, con un tope de 3 meses. Y compensar esta medida, porque esta medida sí implica más riesgos para el trabajador, menos riesgos para el empresario. Entonces hay que compensar esto con un sistema de protección para el trabajador, pero un sistema que le proteja al trabajador en su movilidad. Entonces proponemos que el empleador contribuya a un fondo de ahorro que sería propiedad del trabajador y que se acumularía hasta un total de 3 meses de sueldo. De manera que, pongamos ya un caso concreto, un trabajador trabaja 4 años en una empresa. Si a los 4 años hay un problema y es despedido, el trabajador tendría acceso a 3 meses de sueldo por 3 años de trabajo y además tendría una cuenta de ahorros equivalente a 3 meses de sueldo que le permite financiar su transición a un nuevo trabajo. Esa cuenta solo debería poder girarse o utilizarse si es que el trabajador cambia de trabajo o pierde el empleo, y no debería poder utilizarse para recibir un préstamo o para cualquier otra necesidad. Tendría que estar dedicada a las transiciones laborales. Esta es la primera propuesta que hacemos. Una duda o quizás de aclaración. Este ahorro, este fondo de ahorro para que sirva como un apoyo para el trabajador en caso de que se quede sin trabajo o sea despedido, ¿ese fondo de ahorro lo contribuye el empleador únicamente o el empleado también tiene que aportar? Mira, idealmente sería ideal que contribuyan los dos, pero dadas las condiciones en el Ecuador y esta transición a un arreglo laboral nuevo, creemos que lo que ya contribuía el trabajador al fondo, el empleador al fondo de reserva o al fondo de cesantía, fácilmente se puede reprogramar y redenominar para que se contribuya a una cuenta de ahorro del trabajador, que podría serla solo el empleador. No sería un costo adicional para el empleador porque el empleador ya está incurriendo ese costo y tendría el tope de los 3 meses, lo cual es una novedad, pero una novedad importante. El punto básico es que en el país no tenemos las condiciones fiscales para tener un seguro de desempleo universal. No podemos financiarlo. Entonces, un segundo mejor, digamos, una opción buena es tener esta cuenta de ahorro dedicada a las transiciones laborales que le protegen al trabajador en su movilidad
Y la contribución sería desde el primer día que el trabajador empieza. En nuestra propuesta, desde el primer mes, 1/12 del sueldo es contribuido a esta cuenta hasta que llegue a su tope. Perfecto. La segunda reforma, ¿cuál sería? Dice ampliar al máximo las opciones de contratación, asegurando que todo contrato incluya contribuciones al IES en forma proporcional. ¿Cuál sería la idea aquí? Claro, o sea, la idea ahí es que no vemos ninguna razón para que el Estado micromaneje o intervenga en las condiciones de duración y otras condiciones de los contratos si las partes están de acuerdo. Al Estado le debe interesar que los contratos cumplan con la afiliación a la seguridad social, que los contratos cumplan con estándares de dignidad, de riesgos, etcétera, pero no. ¿Por qué tiene que el Estado decidir si es que tiene que ser un contrato por horas o a tiempo parcial o estacional? Esos contratos deberían surgir de la voluntad de las dos partes y adaptarse a las necesidades de las partes. Entonces, nosotros pensamos que la ley no debería estar en contra ni de contratos laborales, ni de contratos a tiempo parcial, ni de contratos estacionales, siempre y cuando estos contratos cumplan con los estándares mínimos de protección social. Pero estos contratos laborales, y ahí es donde está un poco también la polémica, es que sean contratos, digamos, temporales, pero que no incurren en una indemnización en caso de que cuando se terminen. Eso no, digamos, ahí es donde está la polémica. También cómo digamos, proteger o evitar que haya abuso de esta medida y que tengamos empresas en donde solamente tengan empleados temporales, empleados por horas, los despiden ya cuando medio se convierten en una carga para la empresa, los despiden, traen otros y se abusa como se abusó en algún momento de la tercerización. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, pero la corrección a ese problema viene arreglando los incentivos, lo cual se consigue con la primera reforma. Si tú tienes bajos costos de despido, el trabajador en general va a preferir abrir contratos a tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque el contrato a tiempo indefinido le da al empleador, le da la ventaja de atraer y de retener a sus mejores empleados y le da al empleado el incentivo para mejorar su desempeño. Si los costos de despido son bajos, yo como empresario no tendría ningún problema en abrir contratos a tiempo indefinido si es que las condiciones de mi empresa lo ameritan. Y en general, los buenos mercados laborales en el mundo tienen una predominancia de contratos indefinidos, a tiempo indefinido. Pero esos contratos a tiempo indefinido solo se escriben si es que los costos de despido son bajos. Pero si tú subes los costos de despido tremendamente, les estás empujando a las empresas a que abran estos contratos que pueden terminar siendo formas de explotación, o a tiempo fijo que no se renueva, o a tiempo parcial, pero con condiciones inadecuadas, etc. Entonces, creo que la primera reforma es clave porque te genera incentivos apropiados para que los contratos a tiempo parcial o por hora o estacionales se hagan solo cuando las necesidades verdaderas de la empresa lo exijan y el interés de los trabajadores también lo pida. Vamos con la tercera. Dice sustituir la jubilación patronal por un aporte de la empresa a una cuenta individual de ahorro para la vejez del trabajador. ¿A partir de cuándo sería esto y cómo profundicemos allí en esa propuesta? Sí, acordémonos que todas las reformas que hablamos antes serían aplicables solo a los nuevos contratos, no tocarían los contratos existentes, de manera que no habría ninguna violación de derechos adquiridos, simplemente serían para los nuevos trabajadores y los nuevos contratos. Esta tercera reforma tiene que ver con una gran injusticia que existe en el Ecuador y una gran distorsión, y es la de que los trabajadores, una vez que llegan a 20 años de trabajo en una empresa, tienen derecho a una jubilación patronal, lo cual le obliga a la empresa a darle una pensión por toda la vida del trabajador hasta que el trabajador fallezca. Lo que está pasando, obviamente, es que las empresas despiden a los trabajadores cuando llegan a los 19 años de trabajo. Y a esa edad, los trabajadores tienen mucha dificultad de encontrar un nuevo empleo. Entonces, estás generando un desempleo focalizado en gente de 50, de 55 años de edad, que se quede en la calle. Y claro, yo no le culpo a la empresa, porque para las empresas es muy difícil manejar un pasivo laboral de por vida. Entonces tienes el peor de los arreglos, otra buena intención que termina muy mal. Entonces esto hay que reparar por razones de justicia, por razones de eficiencia económica. Y lo que nosotros decimos es, aquellos trabajadores que ya han tenido
más de 10 años de trabajo en una empresa, pueden seguir con este sistema, con el riesgo de que las empresas les despidan cuando lleguen a los 19 años de trabajo, pero pueden voluntariamente ellos o los nuevos acogerse a un nuevo sistema que consistiría simplemente en que el empleador, parecido al fondo de reserva actual, pero tendría que ser una figura nueva, contribuye a una cuenta del empleado, un monto apropiado que no le cueste al empleador más de lo que ya le está costando el sistema laboral actual, y que se convierte en una cuenta propia del empleado, otra cuenta de ahorro diferente de la que hablamos antes, pero que sea orientada a su vejez. De manera que la pensión del IES sería complementada por una cuenta de ahorro individual que todos los trabajadores ecuatorianos tendrían, alimentada con contribuciones patronales, que se las lleva de un trabajo a otro y que la puede retirar solamente cuando llegue a la edad de jubilación y de una manera programada. O sea, de a poco, para que pueda usar esos ahorros a lo largo de su jubilación y no el primer día de la fiesta. Entonces, es una cuenta de ahorro individual que podría ser un complemento importante de nuestro sistema pensional. Pero ahí también no debería ser compartido, toda vez que es una responsabilidad extra, porque dentro del sistema, es precisamente para eso que se hizo el IES, el sistema de pensiones. Para cuidar la vejez de los trabajadores. Debería fortalecerse ese sistema, no debería haber más bien algún tipo de reforma ahí, y bueno, y eliminar todos los malos manejos o corrupción que se han dado a lo largo de los años, ojalá nunca se repitieran, pero no sé si es mejor fortalecer el sistema de pensiones, pensar en alternativas quizá, y si es que hay un fondo de ahorros que a mí me parece fantástico, pero debería ser una responsabilidad compartida, porque si no también se mantiene este paternalismo, ¿no? Aunque se alivia la responsabilidad del patrón, de todas maneras se mantiene este paternalismo en donde el empleado cree que tiene que echárselo a cargo de su jefe para toda la vida. Tienes toda la razón, Janet, y no lo pusimos ahí simplemente porque estábamos poniendo como una base para la discusión, pero yo concuerdo contigo, preferiría que esa cuenta tenga contribuciones de los dos, y eso puede convertirse con el tiempo en parte de los incentivos que los empleadores ofrecen a sus empleados, que es esta idea de que tú contribuyes una parte de tu sueldo a esa cuenta de ahorros para la vejez y yo te hago un matching, yo contribuyo una parte parecida. Eso sería ideal y debería generarse un mercado sano de trabajo normalmente como parte de los incentivos que los empleadores quieren dar a sus empleados. El punto que tú haces, sin embargo, tiene una conexión más importante, que es que la reforma laboral eventualmente tiene que unirse con una reforma de nuestro sistema pensional. Exacto. Por el momento, a mí me parece que sería bueno que el Ecuador se concentre en la reforma laboral este año, la haga bien. Esta es una oportunidad única que tenemos en la historia ecuatoriana, y el próximo año nos dediquemos a pensar en cuál sería la reforma pensional, que no la podemos postergar más del próximo año. Entonces pienso que las dos van conectadas, este es un punto de conexión, pero hay más y habría que trabajar el próximo año en la pensional. Pero este año dediquémonos a la laboral y hagamos una cosa buena. La última propuesta es establecer salarios mínimos diferenciados para jóvenes y el sector agropecuario. Necesitaría que me resuma súper chiquito porque estamos ya fuera del tiempo, Augusto. Sin duda, mira, en el Ecuador tenemos un salario mínimo que medido en dólares es uno de los más altos de América Latina, comparable al que hay en Argentina, que también ya es muy alto. Y como resultado de eso, la informalidad está creciendo porque las empresas pequeñas, las empresas medianas no pueden afrontar un salario mínimo de este tamaño. Esto tenemos que arreglar. Políticamente a mí me parece muy difícil y tampoco recomendable bajar el salario mínimo que ahora existe. Entonces, una manera de darle la vuelta a este problema y fomentar el ingreso al trabajo formal para los nuevos trabajadores sería generar, como hay en otros países, 2 o 3 salarios mínimos, 2 nuevos que serían más bajos que el actual. Por ejemplo, uno se podría hacer un salario mínimo para todos aquellos que vienen de la informalidad y quieren entrar a la formalidad, nunca han estado en la formalidad, se podría utilizar un salario mínimo más bajo. También se podría tener un salario mínimo más bajo para los jóvenes, los que entran a la fuerza laboral por primera vez y están buscando trabajo y no quieren tener una barrera tan grande para entrar.
Y tercero, quizás un salario mínimo para el sector agropecuario, porque es un sector muy importante en donde las condiciones de trabajo deberían ser un poco más sencillas y un salario para el sector agropecuario, un salario mínimo para el sector agropecuario podría ser útil. La idea en general es bajar la grada que separa la formalidad de la informalidad. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Augusto de la Torre, por poner sobre la mesa esta propuesta. Creo que es lo más importante, interesante. Quienes quieran participar, pues tienen que poner propuestas sobre la mesa para poder discutirlas. Esta es una propuesta que está allí, creo que es lo más concreto y que se ha presentado hasta el momento. Veamos cómo responden tanto trabajadores, sindicatos y también Ministerio del Trabajo, gobierno, empresarios. Vamos a ver qué es lo que dicen, Augusto. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana explicándonos esto. Muchas gracias, Janet. Que tengas un buen día. Gracias. Hasta aquí los desayunos de 24 horas.